clase, y la segunda mitad o la última parte de la última clase va a ser el examen teórico, si se quiere. Entonces, la nota va a consistir de la promediación de esa nota, del examen teórico final, de las guías de ejercicio que ustedes van a ir entregando y del trabajo final integrador que también van a tener que entregar, ¿sí? No sé si alguno quiere preguntar algo o tiene alguna duda con respecto a cómo hacer la evaluación del curso. Sí, profesor. ¿La evaluación del curso? Bueno, no, fuera de eso, haciendo un paréntesis, le quería consultar si la clase siempre va a ser así o lo va a grabar, ¿no? No, va a ser así. Va a ser sincrónica. No vamos a grabar la clase, no está grabada, ¿sí? Así que la clase sí van a disponer del material que va a ser la presentación, el PowerPoint. Yo les compartí en el día de ayer, vía mail, una carpeta Drive, ¿sí? En el cual ustedes van a disponer del material que vamos a brindar en la clase, pero la clase no se va a grabar, ¿sí? Jesús. Buen día. No. Bien, la clase virtual sincrónica, es decir, que vamos a estar conectados en simultáneo, va a ser los días sábados de 8 a 1 para ustedes, ¿sí? Luego les va a quedar para hacer guías de ejercicios, ¿sí? Pero el día domingo no nos vamos a conectar. Sí podemos fijar algún horario y día durante la semana, por si alguno tiene que consultar algo, ¿sí? Para lo cual yo les voy a facilitar mi mail, y además a través de la delegada del curso, que va a tener una conexión más directa conmigo vía WhatsApp, también le pueden escribir a ella para poder coordinar alguna clase de consulta, ¿sí? Ahí yo después les voy a brindar el nombre de la persona que va a estar encargada o que va a ser la delegada del curso. No sé si está presente, a ver. Sí, buenos días. Fiorella, sí. Yo seré la delegada del curso. Bien. Bueno, Fiorella va a ser la delegada del curso. No sé si ustedes manejan entre ustedes algún grupo de WhatsApp o... Sí, contamos con un grupo de WhatsApp. Bien, perfecto. Entonces, cualquier duda, consulta, se van a comunicar con ella y ella se va a comunicar conmigo en el caso de que haya que coordinar incluso alguna clase de consulta, ¿sí? Pero la clase presencial, como quien dice, más allá de que sea virtual, va a ser los días sábados de 8 a 1, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bien. Bueno, estos son los objetivos del curso. Les voy a compartir lo que es el sílabo, el programa del curso. Como les decía recién, el curso va a consistir en 4 clases virtuales, los días sábados. En la clase del día de hoy vamos a ver el análisis y diseño de procesos térmicos, vamos a analizar los fenómenos físicos, químicos y microbiológicos que se desarrollan durante el proceso térmico. Y en la primera parte de la clase vamos a hacer una introducción y objetivos de los diferentes métodos de preservación de alimentos, las principales características del procesamiento térmico, tipos de procesos y equipos. Vamos a ver en la segunda parte de la clase los diferentes equipos para aplicar procesos térmicos en alimentos. Vamos a hacer un análisis e identificación de cuáles son los mecanismos de transferencia de calor y cuáles son los factores que afectan la transferencia de calor. Y finalmente nos vamos a introducir en la microbiología del proceso térmico, ¿sí? Esto, como les decía, vamos a ver toda esta parte teórica. Al final de la clase le voy a proponer una guía de ejercicios. Esa guía de ejercicios ustedes la van a resolver el fin de semana o durante la semana. Y antes del día viernes tienen que mandar la resolución de esta primera guía de ejercicio, ¿sí? Bueno, eso va a ser la primera semana. Vamos a tener 4 semanas, como les decía recién. De todas formas, esto lo pueden ver detenidamente en la carpeta Drive que yo les compartí. Está el sílabo del curso, ¿sí? El programa del curso. Ahí lo tienen detallado. Es este mismo. La segunda clase vamos a continuar con el análisis y diseño de procesos térmicos. Y ahí ya vamos a diseñar y vamos a manejar algunas herramientas de cálculo
para la estimación de lo que es el F-valor, el P-valor, el D-valor, el Z-valor, el valor de cocción. Vamos a hacer estudios de distribución de penetración del calor, vamos a aplicar un modelado matemático a la transferencia de calor y vamos a ver lo que es, o lo que se conoce como el método general o el método fórmula para el diseño de procesos térmicos. La tercera clase ya vamos a entrar más de lleno en lo que es la optimización y en analizar cómo impacta los procesos térmicos en la calidad de los alimentos. Y ahí vamos a estudiar cinéticas de retención de parámetros de calidad, vamos a diseñar y optimizar el proceso térmico, vamos a analizar cuáles son los criterios para la selección de aquellos parámetros de calidad, modelos de optimización, que básicamente consisten en maximizar la retención de la calidad nutricional y sensorial del alimento, del producto final procesado. Y en la última clase, en el cuarto sábado, como les decía recién, vamos a tener una primera parte que va a ser la clase teórica y vamos a destinar la última parte de la clase, las últimas 2 horas, para el examen final teórico. Acá vamos a ver diferentes casos de aplicación y les voy a presentar varios de los estudios que venimos desarrollando en nuestro laboratorio. Básicamente, a lo largo del curso nos vamos a centrar principalmente en procesos de pasteurización, esterilización, escaldado, ya sea mediante tecnologías tradicionales e innovadoras, y vamos a ver cómo estos procesos se pueden estudiar a través de la simulación computacional. Vamos a presentar modelos multifísicos que consisten no solamente en la transferencia de calor, sino en la transferencia de materia, de cantidad de movimiento, y que además vamos a acoplar con cinéticas de inactivación microbiana y de degradación térmica de parámetros de calidad. Bueno, básicamente estos van a ser las 4 módulos o las 4 semanas que vamos a desarrollar el curso, cada uno con su temática. Vamos a tener un taller incluso de utilización de software de cálculo y de simulación. Bueno, vamos a arrancar con lo que va a ser la clase de hoy. La clase de hoy va a consistir en una primera parte donde vamos a ver los principios del procesamiento térmico de alimentos. Luego nos vamos a adentrar en lo que son los procesos térmicos de pasteurización y esterilización. Vamos a ver bien cuáles son las diferencias entre ambos y en qué caso se aplica uno u otro. Vamos a analizar los factores que afectan la transmisión del calor. Vamos a tener una segunda parte donde vamos a ver una gran cantidad de equipos de procesamiento térmico de alimentos, ya sean equipos continuos, discontinuos, con agitación, sin agitación. Vamos a ver las diferentes opciones de equipamiento. Y finalmente vamos a comenzar con lo que es la microbiología del procesamiento térmico de alimentos, donde vamos a ver cuáles son las cinéticas que gobiernan la inactivación microbiana y cómo vamos a utilizar las mismas para el diseño de los procesos térmicos. Bueno, vamos a comenzar con principios de procesamiento térmico. Si alguno tiene alguna duda, alguna pregunta, levanta la mano y me para y consulta. No hay ningún problema con detenerle la clase, ¿sí? Bien. Principios de procesamiento térmico. Bueno, ¿a qué se llama procesamiento térmico de alimentos? Esta es la pregunta inicial que nos hacemos para comenzar este curso. Básicamente, el procesamiento térmico de alimentos consiste en una secuencia de eventos y equipos requeridos, ya sea para aplicar o extraer calor. Fíjense que se puede aplicar o extraer dependiendo de si son procesos térmicos a altas temperaturas, pero también nos podemos referir a procesos térmicos de bajas temperaturas, como por ejemplo la refrigeración o la congelación, ¿sí? Por eso hablamos de aplicar o extraer calor. En un producto alimenticio, siendo la preservación del mismo uno de los principales objetivos, ¿sí? Vamos a ver cuáles son los objetivos de aplicar un proceso térmico, ¿sí? Que no solamente es extender la vida útil, ahora vamos a ver que hay otros más, ¿sí? Pero básicamente el principal objetivo es favorecer la preservación del mismo. Bueno, los procesos térmicos, como les decía recién, se basan en el intercambio de energía entre el alimento y el medio calefactor o el medio refrigerante. Si es calentamiento, bueno, tenemos un medio calefactor que entrega calor al alimento. Si es refrigeración o congelación, donde va disminuyendo la temperatura del alimento, hay una extracción de calor del alimento hacia el medio refrigerante.
Básicamente los procesos térmicos, entre los más conocidos, los principales procesos térmicos son la congelación, la refrigeración, donde extraemos calor, el proceso térmico de cocción, donde aplicamos calor, secado o deshidratación, el escaldado, la pauterización y la esterilización. Estos son los principales procesos térmicos que tienen como objetivo, por un lado, obtener inocuidad microbiológica, ¿sí? Es decir, inactivar la carga microbiológica de manera tal de que sea inocuo para el consumidor, ¿sí? Es decir, vamos a destruir microorganismos patógenos, pero también vamos a inactivar microorganismos alterantes. ¿Cuáles son los alterantes? Son aquellos que, si bien no van a afectar la salud del consumidor, van a ir alterando al alimento durante el periodo de conservación y va a reducir su calidad, ya sea nutricional como sensorial. Además de obtener inocuidad, extender el periodo de actitud, es decir, la vida útil, poder prolongarla, ¿sí? Bueno, siempre me gusta comenzar un poquito los cursos dando un breve repaso de la historia, en este caso de cómo fueron evolucionando los procesos de conservación. Los procesos de conservación más primitivos fueron lo que era el secado natural, es decir, exponer el alimento al sol y dejar que se vaya deshidratando. La fermentación, el salado, ya los antiguos egipcios utilizaban este tipo de técnicas, también los griegos, los romanos, el ahumado. Estas eran las técnicas más primitivas de conservación. Luego, a partir del siglo XIX, emergen las tecnologías o los procesos de pauterización y esterilización, la refrigeración y congelación y el secado por aire caliente, ¿sí? Bueno, ahí vemos un poco una línea de tiempo, no sé si se llega a ver bien, está algo chico, pero bueno, una línea de tiempo, cómo fueron evolucionando los distintos procesos térmicos en las distintas civilizaciones, ya sean de los egipcios, los persas, la antigua Roma, ¿sí? A finalmente los procesos que hoy se aplican en conservación. En el siglo XIX nace, como les decía recién, la pauterización y la esterilización. Esto se debe un poco a una necesidad que surgió en ese siglo, donde Napoleón se encontraba en Rusia, en una guerra, y ofreció una recompensa a aquel que podría desarrollar un método que le permita mantener los alimentos por un tiempo más largo y en buen estado. Fue ahí que Nicolas Appert, un investigador francés, por eso muchas veces también se conoce al proceso como apertización, ¿sí? En honor a él, al cual se le otorgó el título de benefactor de la humanidad, en 1803 desarrolló un método que permitía conservar los alimentos por calor en recipientes herméticamente cerrados. Es decir, envasó los alimentos, los calentó y lo que determinó él que ese alimento calentado y envasado herméticamente podría extenderse su vida útil o su preservación. Pero fue a partir de lo que investigó, si se quiere, Appert, que Nicolas Pasteur, en 1864, desarrolló lo que hoy se conoce como pauterización. Él investigó la causa por la cual el vino y la cerveza se agregaban con el paso del tiempo y logró explicar, si se quiere, científicamente lo que Appert había desarrollado, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son los objetivos de procesos térmicos? Como lo decía recién, inactivar patógenos, principalmente. Ese es el principal objetivo. Inactivar patógenos para que sea inocuo y no afecte la salud del consumidor. Por otro lado, reducir o eliminar los microorganismos alterantes, que son aquellos que van alterando el alimento durante el almacenamiento o el periodo de conservación, alargar la vida útil de los alimentos y en muchos casos también es mejorar la palatabilidad de los alimentos. Es decir, muchas veces se utiliza a la pauterización o esterilización como un proceso para cocinar los alimentos. Por ejemplo, aquellas conservas cárnicas o aquellas conservas de hortalizas en el cual no solamente el alimento se está esterilizando, sino también que se está cocinando y se está modificando su textura, además, ¿sí? Entonces podemos definir a la preservación de alimentos como el conjunto de tratamientos que prolonga la vida útil
manteniendo en el mayor grado posible los atributos de calidad que incluyen color, textura, sabor, aroma, ¿sí? Y especialmente el valor nutritivo del alimento. Es decir, preservar el alimento, pero cuando hablamos del diseño y la optimización, tenemos que lograr la mayor retención de los atributos, ¿sí?, del producto fresco, ¿sí?, que son estos, los parámetros sensoriales y los parámetros, si se quiere, nutricionales, que pueden ser componentes bioactivos como proteínas, vitaminas, ¿sí?, aminoácidos, ¿sí?, que requieren que se mantengan y que no se destruyan o se minimice esa destrucción durante el proceso térmico, ¿sí? Esto hay que tenerlo en claro. Tenemos los efectos destructivos beneficiosos, que es la inactivación microbiana, pero que también no solamente microbiana, sino vamos a ver que también se inactivan enzimas, ¿sí? Pero también tenemos los efectos destructivos del calor, que justamente nos destruyen estos parámetros de calidad. Con lo cual tenemos que lograr una minimización de esas pérdidas. ¿Vamos hasta acá? ¿Alguna duda, consulta? Bien. Tenemos métodos de preservación que son tratamientos físicos, que son los que vamos a desarrollar en este curso, que tienen que ver con tratamientos térmicos principalmente. Y en este caso se pueden aplicar altas temperaturas, se pueden aplicar bajas temperaturas, como veíamos recién. Hay otros métodos físicos que son uso de radiaciones ionizantes, que no lo vamos a ver en este curso, o el uso de altas presiones hidrostáticas, ¿sí? Los procesos térmicos son los de alta temperatura y los de bajas temperaturas. La mayoría de los métodos de conservación muchas veces involucra una combinación de diferentes técnicas de preservación, ¿sí? Esto ya lo vamos a ver, pero supongamos un producto pauterizado, muchas veces requiere que durante el almacenamiento sea un almacenamiento refrigerado, es decir, estamos combinando dos técnicas, por un lado la pauterización y por otro lado la refrigeración. Rápidamente, como para introducirlo en algunos métodos de preservación, como lo decía, uno de los métodos más primitivos es el secado, que básicamente consiste en deshidratar el alimento, es decir, eliminar el agua. ¿Para qué? Para poder disminuir la actividad acuosa del alimento y frenar o inhibir el desarrollo microbiano. Es decir, los microorganismos por lo generalmente necesitan o requieren de una cierta actividad acuosa para poder desarrollarse. Otro de los métodos primitivos es el ahumado, en el cual produce algunas sustancias químicas que destruyen o inactivan también a las bacterias, a los microorganismos. Por otro lado tenemos el salado, la salazón, que consiste en sumergir, bueno, está el salado en seco o el salado por inmersión. El salado por inmersión consiste en sumergir el alimento en una salmuera, ¿sí? Y esto también impide la multiplicación bacteriana, justamente porque hay un fenómeno osmótico que produce la inactivación microbiana. Muchas veces hemos visto el salado, por ejemplo, bueno, el salado de quesos es muy común, ¿sí?, que permite no solamente la conservación, sino que le otorga algunas propiedades sensoriales, obviamente. Fíjense que ahí tiene un doble propósito, la preservación, pero por otro lado, otorgarle ciertas cualidades sensoriales, como pueden ser texturales o de aroma y de sabor. Por otro lado, tenemos los métodos de conservación químicos, tampoco lo vamos a ver en este curso, pero son métodos que también se utilizan muchas veces en combinación con procesos térmicos. Hemos visto que algunas conservas son acidificadas o se le agregan algunos conservantes para prolongar y preservar la vida útil. Vamos a ver los tratamientos de calor y los tratamientos donde se aplica frío o se aplican bajas temperaturas. Bueno, algunos de los métodos
de tratamiento térmico son el secado. Muchas veces seguramente han escuchado nombrar el secado por spray, que principalmente se aplica a productos lácteos como la leche, que se seca por este tipo de sistema, en el cual la leche se sprayea sobre una corriente de vapor que está a muy alta temperatura, se expone a muy escasos segundos y se produce la deshidratación. Hay otro método de secado que es la leofilización, que si bien es un método relativamente costoso, solamente se justifica para determinados productos de un alto valor agregado. Es costoso principalmente por el equipamiento, pero también por lo que demora el proceso de secado. Tenemos que hablar de un proceso de liofilizado, obviamente dependiendo del producto, demora entre 24 y 48 horas, comparativamente con un secado spray que demora pocos segundos, ¿sí? Pero tiene una ventaja comparativa que justamente logra una mayor retención de estos parámetros de calidad que las que mencionaba recién. Justamente, ¿por qué? Porque es un proceso que se desarrolla a baja temperatura, es decir, un secado que se desarrolla a muy baja temperatura, el producto primeramente es congelado y luego la deshidratación se da por sublimación, es decir, ese producto congelado o ese agua que contiene el alimento se sublima, pasa al estado vapor aplicándole vacío, ¿sí? Tiene una cámara de vacío, entonces el secado se produce a muy baja temperatura, entre 30 y 40 grados, y esto logra la preservación de estas características distintivas de los productos que son nutricionales y sensoriales. Por otro lado, yendo a procesos térmicos de baja temperatura, tenemos los túneles de congelación que pueden ser por aire o por... Perdón, doctor, no se logra ver la presentación. ¿Hola? Sí, perdón, no se logra ver la presentación, disculpe. A ver. ¿Nadie está viendo la presentación? Yo sí, en liofilización, medios para congelar. ¿Cómo? Perdón que no se escuchó bien. Sí, esto lo estoy visualizando. ¿Se ve la presentación? Sí, yo la estoy viendo, por eso. La tengo compartida. Bueno, seguramente debe ser un problema en tu PC, Arthur, no sé si lo podrás solucionar. Bien. Bueno. Seguimos con la presentación. Entonces, como les mencionaba, hay procesos térmicos de baja temperatura. Estos son, por ejemplo, los túneles de congelación, donde puede ser una refrigeración por aire o bien sumergiendo el alimento en un líquido que se encuentra a baja temperatura o bien por contacto entre placas refrigerantes. Básicamente, los métodos de preservación tienen como objetivo frenar el ataque o la destrucción principalmente de microorganismos, ¿sí? Que van a ir deteriorando el alimento, ¿sí? No solamente microorganismos, sino también enzimas, ¿sí? Estos microorganismos pueden ser bacterias, hongos, levaduras, ya ahí después lo vamos a ver en detalle. Otro de los componentes o factores que estropea o destruye o va deteriorando el alimento es el oxígeno. Por eso muchas veces es importante en los procesos de preservación y sobre todo en el envasado poder retirar la mayor cantidad de oxígeno presente en el alimento para evitar la oxidación. Muchos de los productos envasados vienen con una atmósfera modificada, una atmósfera inerte, justamente en el cual se reemplaza el aire que puede tener el envase por un gas, ¿sí? Inerte que evita justamente la oxidación. Ahí vemos a la derecha de la pantalla en qué consisten los procesos térmicos. Cuando hablamos de procesos térmicos vamos a ver que hay una etapa de calentamiento, pero también es muy importante el enfriamiento, es decir, lograr un enfriamiento incluso lo más rápido posible, porque una vez que el calentamiento logra la inocuidad microbiológica, ¿sí? Se debe enfriar lo más rápidamente posible para no seguir deteriorando o que no esté sobredimensionado el proceso térmico. Pero esto ya lo vamos a ver más en detalle.
Bueno, ¿cómo se clasifican los tratamientos térmicos? Básicamente se clasifican en 3 categorías o en 2 grandes categorías, que son aquellos que aplican temperaturas inferiores a 100 grados, temperaturas de 100 grados o temperaturas superiores a 100 grados, ¿sí? Aquellos procesos térmicos que aplican temperaturas inferiores a 100 grados, como el caso de la pauterización, y ahora vamos a ver en detalle cuál es la diferencia entre hablar de pauterización y de esterilización. La pauterización es un tratamiento térmico suave, si se quiere. ¿Por qué suave? Siempre que hablamos de proceso térmico, tenemos que definir el par tiempo-temperatura, ¿sí? Es decir, se va a aplicar tal temperatura o tenemos que alcanzar tal temperatura durante tal tiempo, ¿sí? Eso es lo que nos define un proceso térmico, ¿sí? Cuando hablamos de proceso térmico suave, quiere decir que aplicamos temperaturas relativamente bajas, ¿sí? Y tiene como objetivo inactivar enzimas, microorganismos relativamente sensibles al calor, ¿sí? Que producen alteraciones modificando al mínimo las propiedades de los alimentos. Es decir, al tratarse de un tratamiento térmico suave, en general va a tener menor impacto en las propiedades del alimento que un tratamiento severo, ¿sí? Que va a ser a mayor temperatura y en algunos casos hasta mayor tiempo, ¿sí? El escaldado, que también entra en la categoría de proceso térmico a una temperatura inferior a 100 grados, es otro tratamiento térmico suave, si se quiere, que se utiliza principalmente para algunas hortalizas y frutas antes del proceso de congelación o refrigeración. Es decir, acá también tenemos un proceso térmico combinado, que es el escaldado, que tiene como finalidad inactivar enzimas que están presentes en estos alimentos, que les mencionaba, que pueden causar alteración de los alimentos durante el almacenamiento congelado. Es decir, primero hacemos un escaldado y luego congelamos o refrigeramos. ¿Cuál es la finalidad? Inactivar estas enzimas y evitar la descomposición del alimento durante el almacenamiento congelado o refrigerado, ¿sí? Si bien son almacenamientos a bajas temperaturas, y uno podría decir que la actividad enzimática se ve ralentizada justamente por esta baja temperatura, no quiere decir que esa actividad no exista, ¿sí? Se minimiza con la refrigeración, pero hay una evolución de la actividad. La pauterización es un tratamiento menos drástico, obviamente, que la esterilización, que ahora lo vamos a ver. Generalmente, cuando, como les decía, hay que definir en el proceso térmico el par tiempo-temperatura. Básicamente, los procesos típicos de pauterización son 2. Uno es el proceso a baja temperatura, largo tiempo, que es el proceso térmico en el cual se aplica 62 o 63 grados durante media hora. Y otro proceso es el de 72 grados 15 segundos. Bueno, estos procesos generalmente se aplican mucho a lo que es la industria láctea principalmente. Después vamos a ver que cada alimento tiene un requerimiento de tiempo, temperatura diferente, ¿sí? No se puede generalizar. La regla, por lo generalmente, es que si aplico menor temperatura, obviamente el tiempo va a ser mayor para llegar a la misma inactivación microbiana, ¿sí? Cuando hablamos de inactivación microbiana, esto lo vamos a ver en un ratito, hablamos de cuántos ciclos logarítmicos o cuántas reducciones decimales tenemos que alcanzar con el proceso. Generalmente un proceso de pauterización alcanza entre 5 y 6 reducciones decimales o ciclos logarítmicos de inactivación microbiana, y cuando hablamos de una esterilización, que es un proceso térmico más severo, tenemos que hablar de aproximadamente unas 12 reducciones decimales, ¿sí? Entonces, como regla tenemos, obviamente, aplicamos menor temperatura, tenemos que aplicar más tiempo. Si aplicamos mayor temperatura, los tiempos se acortan, ¿sí? Estos dos procesos que les estoy mostrando acá son 2 procesos isoletales, lo que se conoce como isoletales, que alcanzan la misma inactivación microbiana, pero fíjense que con condiciones de procesamiento diferentes. En uno aplico una temperatura, en el otro aplico otra temperatura, y en ambos casos a diferentes tiempos.
La inactivación inactiva la mayor parte de las formas vegetativas de los microorganismos. Vamos a ver que hay formas esporuladas y hay formas vegetativas. Las formas vegetativas se destruyen más fácilmente que las formas esporuladas. No inactiva las formas esporuladas la pauterización, es decir, que quedan las esporas del microorganismo presente en aquel alimento pauterizado. Y muchas veces se combina con la refrigeración y congelación para lograr una mayor vida útil del producto. Acá tenemos diferentes pares tiempos-temperatura. Fíjense que esto, aplicado a la pauterización de leche, son procesos térmicos isoletales, ¿sí? Podemos ver, el primer par es 63 grados durante media hora, que es lo que se conoce como pauterización BAT, que ahora vamos a verlo. El otro es 72 grados 15 segundos, que es lo que se conoce como la pauterización HTST, de High Temperature Short Time, ¿sí? Después tenemos la ultra pauterización, que puede ser a 90 grados 1 segundo. Fíjense que a medida que aumentamos la temperatura, los tiempos son más chiquitos, ¿sí? 89 grados 1 segundo, 90 grados medio segundo, 94 grados 0,1 segundo, 96 0,05 segundo, 100 grados cada vez más chiquito. Y después tenemos un proceso a 138 grados durante 2 segundos, pero este ya no tiene la misma inactivación microbiana que los anteriores, tiene una inactivación microbiana mayor. Fíjense que estoy aumentando la temperatura, pero a su vez estoy aumentando el tiempo. Entonces, obviamente que voy a tener una mayor inactivación o un mayor grado de reducciones decimales del microorganismo que los procesos anteriores. Esta es la que se conoce como ultra alta temperatura, UHT, ¿sí? El proceso BAT, que fue uno de los procesos, si se quiere, primitivos de pauterización, consiste, bueno, que en realidad prácticamente se usa muy poco o se utiliza para algunas producciones pequeñas, ¿sí? Ya que los equipos que necesitan, bueno, son equipos generalmente de bajo costo. Consiste en un sistema con un recipiente grande en el cual el producto se calienta, se lo lleva a la temperatura deseada durante un tiempo, en este caso supongamos se lo lleva a 63 grados y se lo mantiene durante 30 minutos y luego se lo deja enfriar en el mismo recipiente, lo cual el enfriamiento en estos recipientes, que muchas veces pueden ser voluminosos, o si la empresa de menor escala puede ser un equipo más chiquito, los enfriamientos son por lo generalmente lentos cuando se hacen a temperatura ambiente, ¿sí? Entonces es un proceso que prácticamente no se utiliza y obviamente si bien se alcanza la inactivación microbiana, hay una gran destrucción de parámetros de calidad porque imaginen que hay una gran inercia térmica, ¿sí? Si bien el producto se lleva a 63 grados y luego se lo deja enfriar, hay una inercia térmica del producto en el cual durante el enfriamiento se mantiene también a altas temperaturas y luego alcanza una temperatura ambiente, ¿sí? Pero este enfriamiento es muy lento, entonces repercute mucho en las características de calidad del producto. Tenemos los procesos de alta temperatura a corto tiempo. El más común es 72 grados 15 segundos, que puede ser en un equipamiento discontinuo, ¿sí? Un equipamiento discontinuo que permite llevar el producto a esta temperatura, a 72 grados, como vamos a ver después los equipos, y en el mismo equipo luego ingresa un medio refrigerante que va produciendo el enfriamiento del alimento, ¿sí? Por lo generalmente es un método que también aplican productores pequeños y un proceso, si se quiere, más sencillo, el batch, el discontinuo. Después tenemos aquellos procesos que son de flujo continuo, en el cual el alimento se calienta en un intercambiador que puede ser de placas o tubulares, ¿sí? Estos equipos están especialmente diseñados para favorecer la transferencia calórica, es decir, son más eficientes,
pero bueno, vamos a ver ahora las ventajas y desventajas. Tiene como ventaja que son equipos, si quiere, tal vez más voluminosos, obviamente dependiendo de la escala, requiere un mayor grado de inversión, requiere de servicios auxiliares como generación de vapor, caldera y demás. Los otros procesos térmicos son los de temperaturas superiores a 100 grados, ¿sí? Y aquí tenemos lo que se conoce como esterilización. La esterilización, cuando hablamos de esterilización, hablamos de la destrucción total de los microorganismos presentes en alimentos. Pero esto no se logra en la realidad. Nunca vamos a lograr una destrucción o una esterilidad del alimento, sino que tenemos que hablar siempre de esterilidad comercial. ¿Qué quiere decir esterilidad comercial? Que se busca, bueno, eliminar los microorganismos patógenos y aquellos que ponen en riesgo la estabilidad del producto, pero no vamos a estar inactivando la totalidad de la carga microbiológica inicial, sino que va a quedar siempre algún microorganismo que va a comenzar a desarrollarse durante el periodo de almacenamiento. Por eso tenemos un cierto periodo de vida útil, ¿sí? Tenemos un plazo, en algunos casos pueden ser 6 meses, puede ser un año, 18 meses, ¿sí? Pero siempre van a estar presentes algún tipo de microorganismo en este alimento esterilizado comercialmente, ¿sí? Entonces tenemos que diferenciar lo que es la esterilización comercial de la esterilidad absoluta. Entonces, el objetivo de la esterilización comercial es destruir microorganismos patógenos que pueden existir en el producto y prevenir el desarrollo de aquellos que pueden causar el deterioro. Uno de los microorganismos más utilizados como indicador, ahora vamos a ver que a la hora de diseñar un proceso térmico nosotros tenemos que seleccionar cuál va a ser el microorganismo más termorresistente, es decir, si logramos inactivar ese microorganismo, que es el más termorresistente, obviamente que el resto también se inactiva. Y en el caso de los productos poco ácidos o no ácidos donde se aplica esterilización, el microorganismo de referencia o el más termorresistente es el Clostridium botulinum y especialmente las esporas de este microorganismo. El calor va a destruir las formas vegetativas de los microorganismos y reduce el nivel de seguridad de las esporas, ¿sí? Es decir, tenemos destrucción de las formas vegetativas de este microorganismo, el Clostridium, pero las esporas se reducen a un cierto nivel de seguridad. Fíjense, acá tenemos un cuadro que nos permite la comparación, si se quiere, la comparación de ambos procesos térmicos, del proceso térmico suave, es decir, la pauterización, y del proceso térmico severo, la esterilización. El suave tiene como objetivo destruir patógenos y recuentos bacterianos, inactivar enzimas. El otro tiene como objetivo destruir la totalidad de las bacterias, ¿sí?, hasta un cierto nivel y lograr la esterilidad comercial. Como ventajas de la pauterización, logramos una menor modificación, si se quiere, de las características de calidad, el flavor, la textura, la calidad nutricional. Y en el tratamiento térmico más severo, logramos una mayor vida útil, ¿sí? Es decir, un producto esterilizado va a tener por lo menos en muchos casos, bueno, hay que ver obviamente del alimento, del pH y demás, podemos lograr hasta desde 6 meses a más tiempo de almacenamiento. En el caso de un producto pauterizado como la leche, pongamos el ejemplo de la leche, dura aproximadamente entre una semana y 10 días un producto pauterizado que además debe refrigerarse. Esta es una de las desventajas que tiene la pauterización, que es una corta vida útil y muchas veces debe combinarse con otro método de preservación. La desventaja de la esterilización, que el alimento se somete a un proceso térmico más severo y muchas veces, bueno, el alimento es cocinado en exceso, empiezan a aparecer aquellos sabores a cocido, por ejemplo, muy característico en la leche. Tenemos algunos cambios en cuanto al color, por ejemplo, y mayores cambios en la textura, el flavor y la calidad en general también nutricional. ¿Vamos bien hasta acá?
¿Alguna duda? ¿Algo que quieran consultar? ¿Algún comentario que quieran hacer? Una consulta. Sí, Fiorella. ¿Se puede hacer uso de dos tratamientos, en este caso suave, como el escaldado, y luego pasar a una esterilización? Porque usted hizo mención que en el escaldado pasa para el proceso de cristalización, pero se podría utilizar en el caso de esterilización. Bueno, hay que ver si tiene sentido, ¿no? Aplicar previamente el escaldado y luego la esterilización, porque tenés que pensar que la esterilización es un proceso térmico más severo, es decir, va a destruir microorganismos, patógenos y demás, pero también vas a estar destruyendo las enzimas, ¿sí? Entonces hay que ver si realmente tiene sentido. Muchas veces, por ejemplo, hay algunos productos o algunos alimentos, si quiere, que el escaldado se hace previo a la esterilización. ¿Por qué? Por ejemplo, en el caso de los champiñones, ustedes habrán visto el champiñón que se vende fresco, si se quiere, en bandejas, ¿sí? Y el champiñón que se vende en conserva. Si observan, el que se vende en conserva tiene un tamaño mucho más chiquitito, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo habrán notado esto? Tiene una estructura mucho más compacta, ¿sí? ¿Por qué? Porque al esterilizarse, además se va cocinando, va reduciendo su tamaño porque se va liberando el aire que se encuentra ocluido dentro del champiñón, ¿sí? Tiene una estructura porosa, si quiere, va liberando el aire y se va produciendo una compactación. Entonces, en el proceso productivo de esterilización de conservas de champiñón, primero se hace un escaldado que tiene como objetivo, si se quiere, inactivar enzimas, pero también reducir el tamaño del champiñón previamente al llenado de la lata. ¿Por qué se hace esto? En el escaldado va a tener el mismo efecto, en la cocción va a ir reduciendo el tamaño, entonces se lo lleva al tamaño final, luego se lo pasa a la lata, se lo enlata, ¿sí? Se llena la lata y se lo esteriliza. ¿Qué pasaría si nosotros llenaríamos la lata con el champiñón fresco sin haber sido pasado previamente por el proceso de escaldado? ¿Qué sucede? ¿Qué les parece que sucedería? Va a pasar que esa reducción de tamaño, ¿sí? ¿Quién levantó la mano? ¿Quién quiere contestar? Hola doctor, básicamente sería para eliminar el oxígeno que se encuentra en el interior del producto, ¿no? En este caso el champiñón, ¿no? Y de esta manera evitar que se pueda hinchar el envase, ¿no? Exacto. Va a evitar que esa liberación del oxígeno se produzca dentro de la lata. Pero además, ¿qué va a pasar? Si uno llena la lata con ese champiñón grande, si quiere fresco, la reducción de tamaño se va a llevar a cabo durante la esterilización, ¿sí? Entonces, cuando el consumidor vaya a abrir la lata, en vez de encontrarse con una lata llena de champiñones, ¿sí? ¿Qué es lo que va a suceder? Vamos a tener una lata llena prácticamente a la mitad, porque pierde prácticamente la mitad un 30 o un 40% del tamaño, ¿sí? Entonces, uno de los motivos es ese. Otro de los motivos, los que mencionaba recién, que es eliminar el oxígeno previamente para evitar también la hinchazón de la lata. Es muy importante eliminar el aire principalmente antes del proceso de esterilización, y ahora después vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Y a su vez también la inactivación de la enzima, ¿sí? Entonces muchas veces se puede dar el caso, que preguntaba Fiorella recién, si se puede dar un escaldado y luego el proceso de esterilización. Sí se puede dar. Es menos común que para productos congelados, pero en determinadas circunstancias y ocasiones, previo se escalda y luego se esteriliza. ¿Estamos de acuerdo? Sí, les comento eso porque acá en Trujillo hay empresas que hacen un proceso de esterilización previo al escaldado, Claro. para inactivar las enzimas, en conservas de espárrago blanco, verde, en fondos del cachofo. Hacían Claro. eso también para poder dar más presencia al producto, ¿no? Ya después de la esterilización cambia totalmente. Claro. Perfecto, sí. Sí, por eso le mencionaba. El escaldado tiene varios objetivos, si se quiere,
inactivar enzimas, puede ser reducir el tamaño previo al enlatado y también liberar el oxígeno que puede estar presente en el vegetal. Esto también es uno de los objetivos del escaldado, ¿sí? Bien. Veamos algunos conceptos en cuanto a la pasteurización y esterilización. Fíjense que ahí podemos ver una gran diferencia, ¿no?, entre el equipamiento que se utiliza. Una es una olla abierta, en la cual está sometida a la presión atmosférica. El otro es un autoclave, seguramente todos conocen lo que es un autoclave, donde se eleva la temperatura, ¿sí? Se eleva la temperatura por encima de los 100 grados centígrados porque hay una elevación de la presión, ¿sí? Realmente se esteriliza a unos 122 grados por una atmósfera de sobrepresión. Entonces, resumiendo un poco, la pasteurización utiliza temperaturas inferiores a 100 grados, se aplica a productos ácidos o poco ácidos. Ahora vamos a ver por qué se aplica a ese tipo de productos, justamente porque en estos productos no crece o no se desarrolla el Clostridium botulinum, ¿sí? Ahora vamos a ver, a la hora de diseñar un proceso y definir si vamos a aplicar una pasteurización o una esterilización, ¿sí?, qué consideraciones tenemos que tomar. Y una de las principales consideraciones es el pH del alimento. Se aplica a productos ácidos o poco ácidos, muchas veces en combinación con otros métodos, disminuye la carga microbiana, permite la conservación del producto por corto tiempo. La esterilización, aplicamos temperaturas superiores a 100 grados. Vamos a ver que obviamente el equipamiento o el equipo que se aplica en esterilización difiere del que se aplica en pasteurización. Se emplea para productos poco ácidos donde se puede desarrollar el Clostridium botulinum, elimina microorganismos patógenos, aquellos que ponen en riesgo la estabilidad del producto, y permite un largo periodo de almacenamiento, incluso a temperatura ambiente, es decir, no necesitamos combinarlo con un método de congelación o refrigeración. Dentro de los procesos térmicos, también los podemos clasificar en dos tipos en función de si el producto es previamente envasado y luego procesado térmicamente, que es lo que se llama un proceso térmico convencional, el que vemos a la izquierda de la pantalla, o bien en el caso en el cual el producto es pauterizado o esterilizado por un lado y el envase por otro, ¿sí?, y luego en un ambiente obviamente estéril, para evitar la recontaminación tanto del alimento como del envase, se envasa el producto, ¿sí?, en un envasado o procesamiento aséptico. Entonces tenemos el proceso convencional o el procesamiento aséptico, ¿sí? Ahora vamos a ver un poco en mayor grado de detalle cuáles son las diferencias entre ambos. Entonces, objetivos del proceso térmico, remarquémoslo de nuevo: controlar la carga microbiológica del producto, aumentar el tiempo de almacenamiento, inhibir la actividad enzimática, en muchos casos facilitar la cocción y por sobre todo mantener un buen nivel nutricional y sensorial del alimento. Ahora viene la pregunta que nos hacemos cuando comenzamos a diseñar un proceso térmico. ¿Cuál es la pregunta? Y bueno, ¿a qué temperatura y durante cuánto tiempo vamos a exponer el alimento, ¿sí?, para obtener un producto inocuo microbiológicamente? Y esta definición de par tiempo de temperatura, para poder definir esto, o para establecer el proceso térmico, tenemos que tener en cuenta dos factores principalmente. Uno es la transferencia de calor, es decir, qué tan rápido se va a llevar a cabo la transferencia de calor, cómo se va a llevar a cabo la transferencia de calor, cómo va a ser la distribución de temperaturas que se va a lograr en el interior del alimento, porque recordemos que el alimento va a tener algunas zonas frías, otras zonas más calientes, va a haber toda una evolución de la temperatura, no lo llevamos al alimento instantáneamente a una temperatura determinada, a no ser que sea tal vez un intercambiador de calor. Ahí podemos ver, por ejemplo, una simulación. Nosotros, bueno, trabajamos mucho en simulación, lo cual nos permite predecir la evolución e distribución de temperaturas y poder diseñar bien los procesos térmicos. Y, por ejemplo, vemos la pasteurización de cerveza en lata, ¿sí?, en la cual es rociada con agua caliente y hay toda una evolución de la temperatura
Ahí vemos un perfil de distribución, pero eso es un tiempo determinado, ese perfil va cambiando a lo largo del tiempo. Entonces es muy importante determinar o hacer un análisis de cómo va a ser la transferencia de calor. Y por otro lado, la microbiología. ¿Sí? Vamos a tener que definir cuál es el microorganismo más termorresistente que puede estar presente en ese alimento, y ese va a ser nuestro microorganismo de referencia. Es el microorganismo al cual vamos a tener en consideración a la hora de diseñar el proceso térmico, el tiempo, temperatura, para lograr ciertas reducciones decimales. Yendo a los factores que afectan la transferencia de calor. Bueno, acá principalmente en la transferencia de calor se puede dar por tres modos que seguramente ustedes conocen. Un modo de la transferencia de calor conductiva, que se desarrolla principalmente en alimentos sólidos, ¿sí? Donde el calentamiento es relativamente lento, ¿sí? Es un calentamiento lento y puede provocar que algunas zonas se encuentren a mayores temperaturas que otras, que puede haber un gradiente bastante grande de temperaturas dentro del interior del alimento. Es decir, vamos a tener zonas frías y zonas muy calientes, en el cual nos tenemos que asegurar que la zona fría alcance inocuidad, porque obviamente la caliente va a alcanzar mayores reducciones microbianas. Pero ¿qué pasa? Esas zonas calientes, a su vez, vamos a tener mayores pérdidas de proteínas, de vitaminas, de aminoácidos, de componentes nutricionales o bioactivos, ¿sí? En general, en un sólido, el punto más frío, o que también se conoce como punto de calentamiento lento, coincide con el centro geométrico, ¿sí? Hay un calentamiento simétrico en el cual, ahora lo vamos a ver en alguna simulación, el punto frío coincide con el centro geométrico. En el caso de alimentos líquidos, es mucho más complejo poder determinar el punto frío. Acá ya tenemos un movimiento, si se quiere, convectivo, que puede ser convección natural o convección forzada, y vamos a ver distintos casos. Hay una convección del alimento, un calentamiento convectivo, que esto obviamente produce una modificación y un desplazamiento de ese punto frío, de esa zona caliente. No se encuentra en un punto determinado, sino que a lo largo del proceso puede ir moviéndose, con lo cual ahí hace más importante incluso el desarrollo de modelos de simulación para ir siguiendo ese punto, que es muy difícil determinarlo experimentalmente mediante el uso de termocuplas. Uno podría colocar termocuplas en distintas posiciones y decir cuál es la posición del punto más frío, ¿sí? Pero a lo sumo uno puede volar en 3 o 4 posiciones. Ya cuando empieza a colocar muchas termocuplas, también eso va a interferir en la fluidinámica que se va a desarrollar dentro del recipiente. Entonces no va a ser representativo de lo que realmente va a pasar en una situación real, ¿no? Generalmente ese punto frío se desplaza la zona de calentamiento lento se desplaza hacia el fondo del envase. Ahí vamos a ver que no coincide con el centro geométrico. Y el caso más complejo de determinar aún el punto frío son aquellos alimentos mixtos, que son alimentos particulados, por ejemplo, como les mencionaba recién, un champiñón en salmuera. Tenemos todo el fenómeno convectivo, pero también tenemos el fenómeno de conducción del calor en el interior del champiñón. Entonces, bueno, ahí hay que determinar cuál es el champiñón que se encuentra a menor temperatura y en qué posición está. Ese es el caso, si quieren, más complejo. ¿Cuáles son los mecanismos de transferencia de calor? Esto hay que conocerlo si uno quiere, porque debemos conocer para diseñar un proceso térmico la evolución de la temperatura en el alimento. Si no conocemos la evolución de la temperatura, no lo podemos diseñar, a no ser que se alcance prácticamente instantáneamente, como les mencionaba recién, la temperatura de calentamiento, ¿sí? Como en el caso de un intercambiador de calor. Pero si hablamos de un procesamiento térmico en el cual el alimento está envasado, ¿sí? Debemos conocer la transferencia de calor. Fíjense que en este caso del alimento sólido tenemos una transferencia de calor externa del medio de calentamiento hacia el envase, en este caso es un frasco de vidrio, por convección. Luego hay conducción en la pared del envase,
y luego conducción en el alimento. Recuerden que por lo generalmente todos los alimentos envasados en latas o en envases de vidrio tienen lo que se conoce como un espacio de cabeza, un espacio de aire en la parte superior, ¿sí? Que esto también interfiere en la transferencia de calor. El aire es un pobre conductor de calor, un mal conductor del calor, ¿sí? Entonces también dependiendo de ese espacio, que bueno, generalmente es entre un 5 y un 10% del volumen total del recipiente, va a interferir en la velocidad de calentamiento del producto. Ahí tenemos, en este caso un alimento líquido, como les mencionaba recién, una transferencia de calor convectiva en el interior del envase, que va a depender si el envase se encuentra en movimiento, por ejemplo, una autoclave rotativa, eso va a ser una convección forzada, o se encuentra sin movimiento, estático, en una autoclave estática. Y los casos mixtos, donde tenemos convección, conducción en la pared del envase, nuevamente convección en el líquido de cobertura, que puede ser una salmuera, una solución azucarada, y nuevamente conducción en las partículas, que también hay que ver cómo se distribuyen esas partículas, porque obviamente depende del tamaño, de la geometría y demás, ¿sí? Cómo se van empacando el producto o el alimento particulado. Fíjense que los medios de calentamiento pueden ser varios, ¿sí? Generalmente podemos tener vapor, ¿sí? Que el modo de transferencia de calor es condensación, se condensa ese vapor en la pared del envase y prácticamente no hay una resistencia de transferencia de calor, es uno de los medios más efectivos para transmitir el calor, el vapor. Podemos tener una mezcla de aire con vapor, muchas veces no es vapor puro, sino tiene un cierto contenido de aire, y en este caso no es tan eficiente cuando tiene aire, por eso lo que se hace muchas veces en el uso de autoclaves es primero purgar el aire, ¿sí? Dejar la espita abierta hasta que se logra purgar totalmente el aire, y una vez que se haya purgado el aire completamente, se cierra la espita y comienza a esterilizarse el producto, el alimento, con vapor puro, lo cual es más eficiente desde el punto de vista termodinámico. Puede ser aire, en el cual el calentamiento es convectivo, pero realmente el aire, como les mencionaba recién, tiene una baja conductividad térmica, no es un buen conductor del calor, no es un proceso eficiente calentar con aire caliente. Puede ser agua en ebullición cuando sumergimos el producto del alimento en un baño de agua termostatizada o en un baño de agua en ebullición, en el cual tiene una buena transferencia de calor porque tenemos, como si se quiere, una buena agitación del medio del fluido calefactor. Puede ser agua caliente solamente, pero no en ebullición, no alcanzó la ebullición, en el cual ahí empieza a disminuir un poco la transferencia, porque esto depende de la velocidad con la cual se vaya moviendo también el fluido alrededor del envase. Muchas veces esto se mejora con algún tipo de agitador. Puede ser agua fría, puede ser llama, la aplicación de una llama, y ahí vamos a ver equipos que son de llama, en el cual, por ejemplo, las latas pasan por llamas y se van calentando, en el cual el modo de transferencia de calor es de radiación y la resistencia es baja, y hay una buena transferencia del calor. Puede ser un lecho fluidizado donde tenemos convección, o el caso de una tecnología innovadora o emergente que también estamos trabajando y desarrollando en nuestro laboratorio, como en el caso de las microondas, que es un modo de transferencia de calor por radiación, en el cual no tenemos resistencia porque calienta directamente al alimento. Pero obviamente tiene algunas limitantes, por ejemplo, no se pueden irradiar por microondas alimentos que tengan partes metálicas, como envases metálicos. Bueno, acá podemos ver, esto es una simulación, para que ustedes vean cómo es el calentamiento en un alimento sólido, el que se encuentra a la derecha, ¿sí? Y un alimento convectivo, el que se encuentra a la izquierda, y un alimento convectivo, el que se encuentra a la derecha. Fíjense que los perfiles de temperatura son totalmente distintos. En el caso del conductivo, el alimento líquido, la región crítica, es decir, donde hay mayor posibilidad de sobrevivencia de los microorganismos, se encuentra en el centro geométrico,
Ahora, en un alimento convectivo, esa zona de calentamiento se va hacia el fondo y muchas veces se mueve también hacia los laterales del envase. Acá podemos ver la evolución. Fíjense la evolución de la temperatura, si bien partimos prácticamente del mismo perfil, porque inicialmente cuando hablamos de convectivo, en realidad tenemos los dos fenómenos. Tenemos el conductivo y el convectivo, pero se vuelve predominantemente, ahí podemos ver, va predominando, a medida que evoluciona el proceso térmico, va predominando uno sobre otro. En este caso podemos ver que en la fila de arriba, a medida que va evolucionando en el tiempo el proceso térmico, va predominantemente el convectivo y produce esa distorsión de los perfiles de temperatura que hacen que el punto frío se vaya hacia abajo. Y en el conductivo, que lo tenemos ahí abajo, se mantiene siempre el punto caliente en una misma posición. Acá también podemos ver una simulación. Fíjense, uno podría evaluar en diferentes puntos de esta conserva, que es una conserva sólida, dónde se encuentra ese punto más frío. Obviamente, a medida que nos acercamos a la pared del envase, fíjense, el primer punto, el más cercano a la pared del envase, sería la línea en verde, bueno, verde clarito, ¿sí? Donde el calentamiento es más rápido. Y a medida que nos alejamos de la pared del envase, el calentamiento es más lento y llegamos al punto frío que se encuentra en la mitad o en el eje longitudinal del envase, ¿sí? Ahí tenemos los diferentes perfiles de temperatura y podemos ver cómo es el punto frío comparativamente con un punto más caliente que se encuentra cercano. Podemos ver que hay una gran diferencia de temperatura. Obviamente el cercano a la pared se calienta rápidamente y además se enfría rápidamente, ¿sí? El punto frío no solamente se calienta lentamente, sino que el enfriamiento es lento. Entonces, muchas veces, cuando diseñamos un proceso térmico, especialmente en alimentos sólidos, tenemos que considerar no solamente el aporte a la inactivación microbiana del calentamiento, sino también cuánto nos va a aportar el enfriamiento. Tenemos que considerar el enfriamiento en el diseño del proceso térmico, ¿sí? Porque hasta incluso muchas veces recipientes de gran tamaño, con gran inercia térmica, el enfriamiento termina aportando más inactivación térmica que el propio calentamiento, ¿sí? ¿Hay alguna consulta, comentario? Así. Me gusta que vayan preguntando, así se hace más amena también un poco la clase. Así que cualquier comentario que quieran hacer, bienvenidos. Eso va a depender del tipo de alimento, ¿cierto? Claro, por supuesto. Acá estamos en un alimento sólido, ¿sí? Pero obviamente no todos los alimentos sólidos van a tener el mismo perfil de temperatura, porque después depende de cada alimento, van a tener sus propiedades térmicas. Lo que rige principalmente la velocidad de calentamiento son las propiedades térmicas del alimento. ¿Cuáles son? La conductividad térmica, ¿sí? La capacidad calorífica, ¿sí? Y la densidad. Esto en alimentos sólidos. Cuando hablamos de alimentos líquidos, también entra en juego la fluidinámica, la convección natural, ahí tenemos en cuenta también otras propiedades, como el caso de la viscosidad. Entonces, obviamente, para cada alimento, y diría no solo para cada alimento y para cada tipo de envase, porque no es lo mismo que yo envase, vamos a suponer, una conserva de atún, ¿sí? En un envase de vidrio que en un envase de lata. Obviamente el calentamiento en la lata va a ser más rápido. También va a depender del tamaño del envase. No es lo mismo un tamaño de una lata de 360 centímetros cúbicos que de 1000 centímetros cúbicos. Sí, entonces, para cada producto en particular, uno debe diseñar el proceso térmico. ¿Sí? No sé si era esa pregunta a lo que apuntaba, Fede. Sí, justamente le iba a consultar eso, ¿no? Va a depender mucho del tipo de alimento, si es sólido, líquido o el tipo de envase, sea plástico, envase, de lata, ¿no? Claro. Por ejemplo, en el caso de las carnes, ¿sí está parametrizado estos tipos de parámetros? No, justamente hay que determinarlos. No sé, ¿a qué parámetros te referís? De temperatura, ¿no?
Bueno, sí, suele haber algunas guías de procesos térmicos que dicen, bueno, para tal producto hay que alcanzar tantas reducciones decimales, o hay que aplicar, como les mostraba recién, para leche. Muchas veces se generaliza, se dice, bueno, alcanzar 72 grados, mantenerlo 15 segundos, pero eso también es muy relativo. Es probable que esos procesos generalizados están como sobredimensionados, ¿sí? En general. Porque lo que apunta muchas veces la industria es decir, asegurémonos la inocuidad microbiológica, sobredimensionemos el proceso térmico, pero obviamente esto va en detrimento de la calidad, ¿sí? Entonces, si uno quiere hacer un análisis riguroso, un diseño riguroso, tiene que hacer uno el diseño, ¿sí? Tiene que medir temperaturas o tiene que poder desarrollar un modelo de simulación que le permita predecir las temperaturas. Tiene que conocer las propiedades termofísicas de ese alimento, ¿sí? Como les mencionaba recién, conductividad térmica, que es la capacidad con la cual transmite el calor en cada material, ¿sí? El CP, que ustedes conocen, que es la cantidad de calor necesario para elevar 1 grado centígrado o 1 grado Kelvin una masa de 1 kilo, ¿sí? A mayor CP o calor específico, el alimento calienta más lento, es decir, necesito entregarle mayor cantidad de calor para elevar la masa de 1 kilo en 1 grado centígrado. Sí, no sé quién levantó la mano. Ojo. Doctor. Sí, Jesús. Sí, y justamente con lo que decía mi compañera Fiorella, mencionaba al tema de los parámetros y es un factor muy importante el pH, porque hay alimentos industrializados, ¿no? Alimentos de alta acidez y de baja acidez, y todo está en función al pH. Me das pie para lo que viene ahora de la presentación. Ahora vamos a entrar a ver un poco el tema del pH, porque claro, acá les estoy mostrando cuáles son los factores que rigen la velocidad de calentamiento, la transferencia de calor. Como les decía, a la hora de diseñar necesitamos conocer la transferencia de calor por un lado, y por otro lado tenemos que conocer cuál va a ser nuestro microorganismo base del diseño, el más termorresistente. Y para seleccionar ese microorganismo necesitamos principalmente conocer el pH del alimento. ¿Sí? Sí, es lo que viene ahora. Jesús. Gracias, doctor. Bien. Bueno, entonces, es fundamental conocer el punto más frío de dónde está localizado y cuál es la evolución de su temperatura. Si no conocemos esto, muy difícilmente podamos diseñar rigurosamente o estrictamente un proceso térmico. Si no conocemos la evolución de la temperatura, es decir, cómo se desarrolla la transferencia de calor en ese producto. ¿Qué factores afectan la transferencia de calor? Tenemos factores relativos al proceso o al equipamiento que se aplica. Esto es la temperatura del medio de calentamiento de enfriamiento. Obviamente, a mayor temperatura del medio de calentamiento, la velocidad de transferencia de calor va a ser mayor. Equipo que se utilice, que ahora vamos a ver en la segunda parte de la clase, los distintos equipos. Hay equipos que pueden, como por ejemplo en el caso de autoclaves, desarrollar presión y poder elevar aún más la temperatura por encima de los 100 grados centígrados, como por ejemplo las autoclaves. Si el equipo tiene agitación, si tiene rotación, si el medio calefactor, supongamos, es un baño de agua termostatizado, si ese baño de agua tiene un agitador o es estático, eso también va a afectar mucho la transferencia de calor. Relativos al producto, como digamos recién, no es lo mismo un alimento sólido que un alimento líquido, que un alimento pastoso o un alimento mixto. La temperatura inicial a la cual ingresa el proceso térmico. Muchas veces hay muchos productos que son envasados en caliente y ya comienzan con una temperatura inicial más elevada, con lo cual el tiempo de calentamiento va a ser más corto. Y por sobre todo, de las propiedades termofísicas, conductividad térmica, CP, densidad, y en el caso de aquellos alimentos fluidos, obviamente también de la viscosidad, porque la viscosidad, junto con la densidad y su variación con la temperatura, van a ser los parámetros que van a regir
la convección natural o la convección forzada, ¿sí? Y un tercer factor serían los relativos al envase. Como les comentaba recién, no va a ser lo mismo un envase de vidrio que un envase de lata o un envase plástico. Va a depender mucho del material, que obviamente también depende de sus propiedades termofísicas. ¿Sí? Hay materiales que son buenos conductores de calor, como los metálicos, y otros que no son tan buenos, son malos conductores, como son los plásticos. De la geometría del envase, por más que tengamos un mismo tamaño de recipiente, no va a ser, y esto lo vamos a ver en alguna de las simulaciones que hemos desarrollado, no va a ser lo mismo una lata de 360 que sea de un diámetro más pequeño y más alargada que una que sea de un diámetro mayor y más corta de altura. A pesar que tengan el mismo volumen, van a ser calentamientos totalmente diferentes y velocidades de calentamiento distintas, ¿sí? Entonces depende también fuertemente del envase. Muchas veces cuando el calentamiento o el proceso es un proceso térmico aséptico, procedimiento aséptico como les mencionaba recién, veíamos que primero se calienta en simultáneo el alimento por un lado, el envase por el otro, ambos se esterilizan o se cauterizan, y luego se envasa el alimento en un ambiente estéril para evitar la recontaminación. Esos casos son mucho más eficientes desde el punto de vista de transferencia de calor. ¿Por qué? Porque esos equipos de transferencia de calor, que suelen ser intercambiadores de calor, llámese tubulares, carcasa tubo o de placas, fueron diseñados justamente para favorecer o tienen una eficiencia de transferencia de calor máxima, más eficiente posible. Una lata no fue diseñada con ese, bueno, en muchos casos sí, pero en otros casos no, con esa consideración, ¿sí? Bueno, acá viene la pregunta de Jesús, ¿sí? Obviamente que va a depender del pH. Por lo que les comentaba un poco recién, ¿sí? No es lo mismo un alimento de pH ácido que de pH alcalino o no ácido. Básicamente los alimentos a la hora de diseñar un proceso térmico se dividen en dos categorías. Alimento ácido, que son aquellos alimentos que tienen un pH menor a 4,5 o 4,6, y alimentos alcalinos o no ácidos, aquellos que tienen un pH mayor a 4,6. ¿Por qué se toma ese punto de referencia? Bueno, justamente porque de uno de los microorganismos más termorresistentes, o si se quiere el más termorresistente, es el Clostridium botulinum, y no en la forma vegetativa, sino en la forma esporulada. Y este microorganismo puede desarrollarse solamente en condiciones de pH superiores a 4,5. Por debajo de ese pH no desarrolla, entonces no va a ser el microorganismo que vamos a tomar en consideración, porque no lo vamos a tomar en consideración porque no está en ese alimento que tiene un pH ácido, ¿sí? Vamos a tomar en cuenta otros microorganismos que sí desarrollan esos pH y que tienen su termorresistencia menor que el Clostridium, pero que también tienen una termorresistencia, ¿sí? Bueno, ahí vemos algunos ejemplos de alimentos. Generalmente lo que son frutas y principalmente los cítricos están por debajo de ese valor de pH, ¿sí? De 4,5. El caso de los lácteos generalmente son todos no ácidos o alcalinos, la mayoría de ellos, junto con las carnes y algunas hortalizas. Obviamente hay algunos alimentos, como las hortalizas, que pueden tener un pH no ácido, es decir, mayor a 4,6, pero cuando se envasan con un líquido de gobierno, un líquido de cobertura, que puede ser una salmuera, que puede estar acidificada, es decir, tiene un pH menor a 4,5, ¿sí? Entonces muchas veces hay alimentos que se acidifican intencionalmente para justamente, por un lado, prolongar la vida útil y por otro lado, aplicar procesos térmicos menos severos. Obviamente conviene siempre aplicar procesos térmicos menos severos porque la afectación de la calidad es menor. Aquí vemos una lista de microorganismos, cómo se desarrollan o en qué rango se desarrollan, en qué rango de pH se desarrollan. Podemos ver que los hongos y levaduras desarrollan en rangos muy amplios,
de pH, incluso a pH ácidos. Después tenemos, fíjense que el Clostridium arranca su desarrollo a partir de los 4,5, que es lo que habíamos recién. Pero después tenemos para productos no ácidos varios tipos de microorganismos que podemos tener de referencia, como la Listeria monocitogenes, principalmente en algunos productos lácteos, la Salmonella, que también se desarrolla en pH tanto ácidos como no ácidos, Bacillus cereus, Shigella, Campylobacter, bueno, hay numerosos microorganismos, obviamente depende del alimento, depende si es una fruta, es una hortaliza, es una carne, es un lácteo, el microorganismo que vamos a tener en cuenta. Veamos acá un poquito una tabla donde hay ya una clasificación un poco más pormenorizada de diferentes alimentos y de su pH. Los alimentos pesqueros o marítimos, si quiere, tienen por lo generalmente pHs alcalinos, no ácidos, pero como les decía recién, muchas veces se envasan en salmueras acidificadas. Las carnes también, lo mismo. El producto per se tiene pH mayores a 4,5, los lácteos también, las sopas, y en el caso de los jugos sí, los jugos en general la mayoría de los jugos de frutas principalmente o de cítricos tienen pH inferiores a 4,5. Bien, ahí vemos también las frutas, la diferencia entre frutas y hortalizas, ¿sí? La mayoría de las frutas tienen pH bajo, las hortalizas, la mayoría de ellas pH por encima de 4,5. A la hora de seleccionar tratamiento térmico, ¿cuáles son los factores a tener en cuenta? Bueno, la carga microbiológica inicial y los tipos de microorganismos presentes en la materia prima. Esto es fundamental, y uno, si quiere hacer realmente un diseño riguroso del proceso térmico, debe hacer microbiología del producto, obviamente sin procesar térmicamente, es decir, el producto crudo o no procesado, con qué carga inicial nos llega, ¿sí? Por eso es muy importante también tomar ciertos recaudos en la producción de la materia prima, ¿sí? Por ejemplo, en un tambo lácteo, bueno, asegurarse las condiciones higiénicas y de seguridad y de salubridad de la vaca, ¿sí? Y de los posibles contaminantes que podamos tener en ese sector primario, ¿sí? Porque al recibir nosotros una leche de mejor calidad o mayor calidad higiénica, si se quiere, el proceso térmico al cual vamos a tener que someter va a ser menos intenso, ¿sí? Bueno, eso por un lado, la carga microbiológica inicial, y también saber qué tipo de microorganismos pueden estar presentes, ¿sí? No va a ser los mismos microorganismos que pueden estar presentes en una fruta, en una hortaliza, que en leche. El pH, esto hay que medir, hay que saber con qué alimento estamos trabajando y qué pH tiene. El estado físico del producto, esto volvemos un poco más a lo que es la transferencia del calor, no es lo mismo un líquido que un sólido, que un pastoso o un mixto, y la estabilidad requerida en el producto final. Si uno requiere una corta vida útil, bueno, sí, vamos a poder aplicar una pauterización. Ahora, si hablamos que el producto queremos que se conserve por lo menos 6 meses, y seguramente vamos a tener que hablar de una esterilización. Fíjense que la leche la podemos tener pauterizada, la podemos tener esterilizada. La leche es un ejemplo típico porque realmente se le aplican diferentes tecnologías, diferentes tipos de proceso a baja, alta temperatura, ¿sí? Fíjense que a pesar de que es un producto de pH no ácido, ¿sí? Un producto de pH no ácido, podemos aplicar pauterización, ¿sí? Pero la vida útil va a ser muy corta, ¿sí? Y además vamos a tener que acompañarlo de refrigeración y congelación. Entonces, la estabilidad final a la cual querramos llegar es muy importante, ¿sí? ¿Hay preguntas? Sí, doctor, se habla mucho de lo que es la ultra alta pasteurización o llamada UHT. Sí. Por ejemplo, en el caso de la leche, someterla a temperaturas superiores a 100 grados, prácticamente pierde la calidad. Bueno, de la leche. ahí, no,
vamos a ver una cuestión. Muchas veces la calidad incluso hasta se mejora. ¿Por qué? Al aplicar alta temperatura, reducimos mucho el tiempo de proceso. Fíjense que cuando veíamos la UHT, veíamos haciendo 48 grados durante 2 segundos. ¿Sí? El tiempo es muy chiquito. ¿Sí? Entonces, para comparar si la calidad es mejor de una pauterizada que de una UHT, ¿sí? Tenemos que evaluar cuáles son las retenciones. Pero después tenemos, ojo, que hay retenciones de distintos parámetros. Y ahí va a depender a cuál le demos prioridad. Porque tal vez en una pauterizada vamos a tener una mayor retención, si se quiere, por dar un ejemplo, de vitamina B1, supongamos, ¿sí? Y en la estéril y en la UHT vamos a tener una mayor retención, estoy dando un ejemplo cualquiera, ¿no? Una mayor retención de otra vitamina C, por decirlo. Bueno, ¿cuál nos interesa más a nosotros retener? ¿Sí? La vitamina 1, la vitamina C, el color, el sabor, ¿sí? Ojo, que cuando hacemos optimización, también hay que definir cuáles son los parámetros que vamos a optimizar. ¿Vamos a optimizar solamente un parámetro de calidad? ¿O vamos a hacer una optimización que se conoce como multiobjetivo, en el cual queremos optimizar lo mayor que se pueda diferentes parámetros? ¿Sí? Entonces, volviendo, Jesús, a tu pregunta. No es tan así que a mayor temperatura, mayor destrucción. Mayor temperatura sí es igual el tiempo, ¿sí? Que no es así porque al aumentar la temperatura siempre se reduce el tiempo. Muchas veces estos procesos logran mayor retención, ¿sí? Pero ojo, que va a depender del alimento en el cual vayamos a pauterizar. Por ejemplo, un alimento fluido, sí lo podemos tratar térmicamente a alta temperatura a corto tiempo, porque seguramente lo vamos a estar procesando térmicamente en un intercambiador de calor, ¿sí? Donde es bastante homogénea la distribución de temperatura, es decir, casi todo el producto llega a la misma temperatura, se enfría prácticamente igual. Ahora, si lo aplicamos a un producto sólido, ya ahí sí es totalmente distinto y es probablemente que la pauterización sea mejor, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a tener una distribución más pareja, no vamos a tener una sobrecocción del producto en su superficie, como podemos tener en el de alta temperatura, sino que va a ser un calentamiento más lento y una cocción o un calentamiento más parejo, ¿sí? Entonces, por eso, no podemos muchas veces generalizar algunos determinados conceptos. Hay que ver y analizar para cada caso particular, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok, doctor, gracias. Bueno. No, gracias a vos por tu pregunta. Bueno, acá tenemos clasificación de los alimentos en función de su acidez o de su pH. Fíjense, poco ácido, pH mayores a 5, productos cárnicos, marinos, leche y hortalizas. Bueno, ¿cuáles son los microorganismos que podamos tener ahí? Aeróbicos, anaeróbicos, esporulados, mohos, levaduras, bacterias, no esporuladas y principalmente lo que es el Clostridium botulinum, ¿sí? Después tenemos los semiácidos, mezclas de carnes y vegetales. Hay productos que son mixtos, por ejemplo, hay productos que tienen trozos de carnes, de vegetales, no es un solo alimento, hay complejidad mucho más el producto. Pueden ser ácidos, como por ejemplo tomate, espera. Fíjense, los microorganismos ya al pasar a productos ácidos cambian. Tenemos el Bacillus coagulans, el Clostridium botulinum, el Bacillus licheniformis, Bisoclamis fulva, Bisoclamis nivea. ¿Otra vez huevo te voy a hacer? Entonces, el tipo de microorganismo presente en el alimento va a depender del pH. Eso es clave. Tenemos alimentos ácidos, pH menor a 4,5, alimentos no ácidos, pH mayor a 4,5. El tratamiento térmico será severo para productos no ácidos. Disculpen que vuelvo a repetir muchas veces, pero para que vaya quedando el concepto. Productos no ácidos, tratamientos térmicos más severos o a más temperatura, ¿sí?
En los no ácidos presumimos la existencia de Clostridium botulinum, que es un bacilo esporulado, produce la espora, que es un productor de una potente neurotoxina. Habrán escuchado nombrar de casos de botulismo, ¿sí? Justamente se producen por el consumo de este tipo de producto en el cual el proceso térmico fue ineficiente, ¿sí? Y no se alcanzó a inactivar este microorganismo. Una consultita, ahí no la entendí. Sí, ¿Le puedes trasladar la lámina anterior? Sí, sí, claro. Dice, el tratamiento térmico será severo para aquellos productos no ácidos. Ahí entraría las carnes, ¿cierto? No. Claro, en aquellos productos no ácidos podemos asumir la presencia de Clostridium, ¿sí? Entonces, ¿sí? Perdón. Disculpa que corte, pero en el caso, ¿por qué insisto en la carne? Porque cuando voy a los supermercados, ¿Sí? las carnes lo tienen en congelación, ¿no? Pero ya cuando pasa un tiempo determinado, la presencia, el color característico de la carne ya no es roja, sino como que un color tipo vino, ¿no? Y que no da la confianza de comprarlo porque se puede decir que ya tiene los microorganismos ahí, ¿no? Ya con la contaminación, aparte no tiene las características de la apariencia como para poder comprarlo con seguridad. Claro. Igualmente ahí estamos hablando de un producto crudo, ¿sí? Que no ha sido procesado térmicamente, ni bautilizado, ni esterilizado. Lo que está pasando ahí, bueno, obviamente puede haber desarrollo microbiano, porque en principio, como les decía, la refrigeración va a prolongar la vida útil, va a ralentizar el desarrollo microbiano, pero el desarrollo microbiano va a estar, ¿sí? Entonces, a la medida que van a ir pasando los días, puede haber desarrollo microbiano y además se produce una oxidación, por eso también puede haber un cambio de coloración. Sí, pero ahí estamos hablando de un producto que no ha sido procesado térmicamente, ¿no? Sí, en este caso, claro, el Clostridium crece con altas temperaturas, ¿no? Cuando no se realiza la esterilización correctamente. No, claro. El Clostridium, a ver, volvemos un poquito para atrás. No está claro. Los alimentos clasificamos en ácidos y no ácidos. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Clostridium desarrolla a pHs mayores a 4,5. Claro. ¿Sí? Que son pHs alcalinos o no ácidos. Entonces, también hay que ver, porque hay en determinados alimentos que se presume que no va a haber Clostridium, ¿sí? En algunos casos sí, otros no, pero en aquellos alimentos que puede haber Clostridium, ese va a ser nuestro microorganismo de referencia porque es más termoresistente, especialmente el espora, ¿sí? Entonces le vamos a aplicar procesos térmicos severos para inactivar ese microorganismo y ese espora, ¿sí? La mata termoresistente. No sé si se llega a entender, ¿sí? Pero acá no estamos hablando de lo que pasa en un supermercado con un producto crudo que luego va a ser cocinado, ¿sí? Estamos hablando de lo que son alimentos que ya están pauterizados o esterilizados. ¿Cómo va a ser el diseño en la industria? ¿Sí? ¿Estamos? No sé, Fiorella, si se entendió la... Sí, gracias. Bien. Bueno, fíjense, acá tenemos también algunas bacterias y mostrarles cuáles son algunas bacterias termófilas esporuladas, como por ejemplo el Bacillus thermoaciduram, el coagulam. ¿Cuáles son las alteraciones que van a producir en el alimento que muchas veces son notorias? Muchas veces ustedes se habrán encontrado en un supermercado con algún envase que se hinchó. Eso obviamente es característico de que hubo una producción de dióxido de carbono, que hubo un microorganismo creciendo y desarrollándose durante el periodo de almacenamiento. Entonces obviamente nadie va a comprar una leche hinchada porque se supone o se presupone que desarrolló un microorganismo. Muchas veces puede ser la producción de gas, muchas veces puede ser el descenso de pH. Por ejemplo, en el caso de la leche, un caso típico,
cuando desarrollan un microorganismo, seguramente habrán abierto un envase de leche, lo habrán dejado en la heladera unos días abiertos y tal vez luego de unos días se encontraron que la leche estaba cortada, lo que se conoce acá en Argentina como cortada, en el cual hay una separación de fase, es decir, la proteína coaguló y precipitó, tenemos el suero por un lado y la proteína precipitada, la caseína, por otro. Eso es indicativo de que hubo un aumento de la acidez, una disminución del pH en ese periodo de almacenamiento refrigerado, pero con el envase abierto. Fíjense que muchos de los envases dicen, bueno, tenemos una vida útil o un periodo de almacenamiento o una fecha de vencimiento de tanto tiempo, pero una vez abierta, dice, conservar en heladera y por un lapso no mayor a 2 o 3 días. ¿Sí? ¿Por qué esto? Porque una vez abierta el producto se recontamina, si bien está en la heladera, que está refrigerado, es más lento el proceso de recontaminación, no es lo mismo que si lo dejamos en la mesada, ¿sí? Pero, bueno, comienza a haber desarrollos de microorganismos que no necesariamente son patógenos, pero que son alterantes, que producen acidificación, producen ácido láctico en este caso, producen ese cambio de pH y notoriamente se observa un agriado o un producto más ácido y por un lado con una separación de una decantación de la proteína, justamente porque al disminuir el pH empiezan a coagular algunas determinadas proteínas como la caseína. ¿Sí? Entonces, la alteración pueden ser varias, dependiendo del tipo de microorganismo. Hay algunos que producen acidez, otros que producen dióxido de carbono, otros que producen hidrógeno. Las fuentes de contaminación son diversas, pero acá hay que prestar especialmente atención a cómo viene la materia prima, ¿sí? Luego, cómo es el proceso térmico, cómo son los cuidados durante el proceso térmico, si el proceso térmico está bien diseñado, si se alcanza a cuidar, cómo están los envases, si los envases están estériles, si los envases no se abren, no se deforman, o muchas veces las latas pueden desoldarse, pueden quedar no completamente cerradas herméticamente, hay tapas de algunos recipientes que también se pueden abrir. Bueno, puede haber numerosas fuentes de contaminación. Pueden estar en el alimento en sí, pueden estar en el uso de algún ingrediente que también se agregue al mismo. Bueno, tenemos diferentes, o en el mismo equipamiento, por eso es muy importante la limpieza de los equipos luego del uso, la limpieza realmente. En algunos equipos son limpiezas SIP, donde el equipo, bueno, automáticamente se limpia luego del proceso, ¿no? Como en aquellos equipos, si se quiere, continuos. Acá vemos algunas otras bacterias, también producción de malos olores. Obviamente también uno muchas veces abre un envase y lo primero que se encuentra es con un olor desagradable, y eso es un indicativo de que obviamente no hay que consumir ese producto porque ya se produjo algún desarrollo microbiano que tal vez, como decía, puede ser no patógeno, pero es probable que le produzca un disgusto grande consumir ese alimento. Hay distintos tipos de olores, dependiendo si desarrolla ácido sulfúrico, amoníaco, bueno, dióxido de carbono, hidrógeno, que también nos pueden dar un indicativo de qué tipo de microorganismo fue desarrollándose. Acá también otros ejemplos de otras bacterias que pueden estar presentes en algunos otros tipos de productos. Fíjense que en el caso de las mermeladas, que son productos ácidos principalmente, porque a mí me encanta eso de frutas, pero podemos encontrar el desarrollo de levadura, de hongos, ¿sí? Y acá vamos a ver, incluso muchas veces es visible el crecimiento de hongos en la parte superior. Cuando uno abre un dulce envasado en un frasco de vidrio, abre la tapa o destapa el producto y se encuentra que en la parte superior del dulce encuentra un crecimiento de un hongo. Esto es muy común, sobre todo en aquellas industrias o en aquellas producciones más caseras o a menor escala. Y después, otros factores, como les decía hoy, depende de la forma.
Para un mismo microorganismo, una forma vegetativa se destruye más fácilmente que la cubilada. Las cubiladas son mucho más termoresistentes. Depende de la carga microbiológica inicial. Obviamente, a mayor carga microbiológica, vamos a necesitar un mayor tiempo de proceso térmico. Obviamente, esto tampoco vamos a estar modificando cada vez que empezamos una producción el diseño del proceso térmico, el tiempo de temperatura que vamos a aplicar. En realidad lo que vamos a hacer, vamos a tener un promedio de, o la variación con la cual puede venir la carga microbiológica, y vamos a tomar un criterio conservador que vamos a tomar para el diseño la mayor carga microbiológica que hemos encontrado. Es decir, nos vamos a centrar muchas veces en el peor escenario, de manera tal de asegurar una inocuidad. Siempre los procesos térmicos tienen algún sobredimensionamiento. Obviamente del proceso térmico exacto para inactivar tales reducciones decimales, generalmente se le suele sobredimensionar un poco el tiempo del proceso, y eso depende mucho de estas variaciones que le digo. Uno puede considerar la carga microbiológica promedio que estamos recibiendo si tomamos la leche en los diferentes días de producción, pero también hay que considerar aquel caso particular en el cual nos encontramos con una leche que vino con una alta carga microbiológica. Muchas veces lo que se hace es, para asegurar un estándar de calidad microbiológica de la leche o del producto crudo, es hacerle análisis previo a procesarlo. Análisis rápido, muchas veces tiene que ser análisis rápido. Bueno, los microbiológicos no suelen ser análisis muy rápidos porque demoran entre 24 y 48 horas, pero hay ciertos indicadores, como por ejemplo, no sé, la prueba de alcohol, la medición del pH, porque si hubo desarrollo microbiano, obviamente el pH descendió, ver las proteínas cómo están, en el estado donde se encuentran. Entonces se hacen análisis rápidos que permiten decir, bueno, esta leche tiene una calidad microbiológica que es alta y nos permite continuar y aplicar el proceso térmico, ¿sí? Bueno, hay otros factores que también influyen, porque además del alimento, influyen todos los componentes que se encuentran presentes en el alimento. Muchas veces las grasas, por ejemplo, o alimentos altos en contenido de grasas, suelen tener un efecto protector en los microorganismos, es decir, no va a ser el mismo proceso térmico que tenemos que aplicar a un alimento que tiene un cierto contenido de grasa que a otro que tiene un mayor contenido de grasa. ¿Por qué? Porque las grasas protegen a los microorganismos y además son unos malos conductores del calor, con lo cual el proceso térmico muchas veces tiene que ser más severo, porque la grasa tiene una baja conductividad térmica comparativamente con el resto de los componentes. El cloruro de sodio también suele tener un efecto protector especialmente a bajas concentraciones en algunas esporas. En otros casos, cuando tenemos mayores o altas concentraciones, al contrario, inhibe o limita el desarrollo microbiano. Lo mismo pasa con el azúcar. Hay una concentración óptima que lo protege, pero por encima del cual también ustedes conocen que se suele aplicar muchas veces como líquido de cobertura ciertas soluciones azucaradas porque tienen una alta presión osmótica y eso inhibe el desarrollo microbiano. Obviamente el tamaño del alimento a procesar térmicamente es uno de los factores limitantes, porque obviamente mayor tamaño las velocidades de calentamiento son más lentas. Así que bueno, eso es un poco en cuanto a los factores que tenemos que tener en cuenta. Básicamente, como para cerrar esta primera parte, los factores que afectan la transferencia de calor y por otro lado la microbiología del alimento. ¿Qué implica la microbiología del alimento? Bueno, conocer cuál es, en principio, el microorganismo más termoresistente, el cual vamos a hacer el foco a la hora de diseñar el proceso térmico, ¿sí? Vamos a hacer foco ahí. Va a ser el microorganismo base para el diseño y especialmente ahí tenemos que tener en cuenta todo esto que venimos mencionando, el pH, bueno, las características del producto, la materia prima, las concentraciones iniciales, la temperatura de inicio. Bueno, hay diferentes factores. Bueno, esta es la primera parte. No sé si hay alguna pregunta que quieran hacer. ¿Sí? Doctor, acá en Perú hay empresas lácteas, que
que se dedican a lo que es la producción de quesos artesanales y también lo que es yogur. Ajá. Entonces, los productores están utilizando pasteurizaciones, como por ejemplo para el queso, le dan 65 hasta 70 por 15 minutos, y para el tema del yogur ya le dan 80, 85, ¿no? Claro, obviamente monitoreando por un tiempo de 30 minutos. En su experiencia, doctor, ¿estos límites usted cree que estarían bien para liberar e inactivar la carga microbiana? Bien. Sí, bueno, acá, como les decía al comienzo de la clase, acá Villa María también es una zona productora de quesos y visitamos muy frecuentemente todo tipo de industria quesera, de las grandes que procesan hasta 1 millón de litros diarios hasta las chiquitas que procesan 10.000 o menos incluso litros de leche. En general, muchas de las pymes, sobre todo las más pequeñas, como comentaba recién Jesús, hacen la pasteurización de la leche en la misma tina, que luego se va a producir el queso, ¿no? Se va a dar el proceso de coagulación y la producción de la cuajada. Y ahí suelen aplicar procesos, obviamente, de pasteurización a baja temperatura a largo tiempo. En el caso del queso sí es factible aplicar menos de 30 minutos. ¿Por qué? Porque además el queso luego va a ser salado, y el salado, la sal va a reducir considerablemente el desarrollo microbiano, además el pH, ¿sí? Que también juega un papel importante en lo que es la acidificación del queso. Son factores que van a limitar el crecimiento. Por eso, cuando yo le digo 63 grados 30 minutos, estoy pensando como algo muy genérico que se suele utilizar para producción de leche pausterizada, que va a ser envasada. Para cada producto, por más que se trate de leche, como en este caso, que es un queso, el producto final, obviamente va a ser diferente, ¿sí? En el caso del queso está bien, es óptimo. En el caso del yogur, sí, también se suele aplicar temperaturas más altas. Ahí no sé qué tiempo me dijiste el caso del yogur, Jesús. 30 minutos, doctor. 30 minutos también. Sí, es probablemente que ambos procesos estén sobredimensionados, pero por lo que le decía anteriormente, muchas veces la industria se asegura la inocuidad, ¿sí? Dice, bueno, tal vez no sea tan importante si pierde un poquito más de vitamina C o de vitamina B1, de vitamina. Incluso en muchos casos, a veces a la leche luego se la fortifica con estos nutrientes, entonces no. Sí, pues a eso iba mi pregunta ahora, doctor, con respecto a la ultrapasteurización, porque prácticamente sometidas a estas temperaturas, me imagino que se volatilizan algunas partes de las vitaminas de la leche. Sí, se destruye más que se volatilizan. Sí, ojo que las vitaminas... Bueno, las vitaminas son muy termosensibles, depende de qué vitamina, ¿no? Cada vitamina tiene su termosensibilidad, es decir, su velocidad de degradación térmica en función de la temperatura. Una de las más termosensibles, que incluso muchas veces se utiliza como un indicador de calidad para diseñar un proceso térmico, pero que tal vez no tenga la importancia en el producto, porque te decía recién, tal vez la vitamina C no sea muy importante retenerla en el producto final, pero lo utilizamos como un indicador. Decimos, bueno, vamos a probar diferentes condiciones o pares tiempos, temperaturas, veamos que todos logren la inactivación microbiana que deseamos, y después decimos, bueno, tomemos como indicador la vitamina C, que es termosensible, que sabemos que se reduce considerablemente con el tiempo, la temperatura, porque también hay un proceso de oxidación de la vitamina. Entonces, muchas veces hay que tener en cuenta, volviendo a tu pregunta, se puede utilizar la vitamina como un indicador a la hora de un diseño, pero tal vez no sea lo que yo quiero retener, porque tal vez lo pueda fortificar. En el caso del proceso UHT,
les decía, cuando es un alimento fluido muchas veces hay mayores retenciones de calidad en los procesos a alta temperatura a corto tiempo que en estos a baja a largo tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Que lo vamos a ver luego en la clase en esta o en la de la semana que viene, porque las cinéticas microbianas son más dependientes de la temperatura. Es decir, si yo aumento la temperatura a 10 grados, me aumenta más la velocidad de inactivación microbiana que la velocidad de degradación de un componente de calidad. Entonces, muchas veces para favorecer la retención de calidad, se aumenta la temperatura con el fin de achicar, obviamente, el tiempo de proceso y lograr una mayor retención de calidad. Pero esto depende también de a qué parámetro le pongamos el foco, porque puede ser que alguno se vea favorecido con este aumento de temperatura y acortamiento del tiempo, pero tal vez otro no, tal vez otro tenga una mayor retención en el de baja temperatura a corto tiempo. Por ejemplo, en el caso de la leche, volviendo al caso del UHT, a veces es muy notorio el cambio sensorial, ¿sí? Uno puede observar, ¿sí?, que en una leche UHT muchas veces tiene como un sabor a cocido, ¿sí?, o a quemado, incluso hasta la coloración misma de la leche. Pero tal vez las retenciones de alguna determinada vitamina sea mejor en este esquema de procesamiento UHT que en el otro de pasteurización. Por eso, depende de dónde pongamos el foco y qué parámetros prioricemos. ¿Sí? Ya. Bien. Gracias, doctor. No, gracias a vos por tu pregunta. Bueno, creo que estamos en condiciones de hacer un primer descanso. Ya han pasado unas 2 horitas de la clase. 2 horas, ¿ya? Vamos a hacer un intervalito. Son las 12. Bueno, acá son las 12, allá son las 10, ¿no? Vamos a hacer unos 20 minutos, ¿les parece? 20, 25 minutos, no más de eso. Pongámosle 20, ¿sí? 10 y 20, 10 y 20, 10 y 25 más tardar, nos volvemos a reconectar. O si quieren, quédense conectados, no perdamos la conexión. En caso pueden mutearse y apagar la cámara. Y nos volvemos a reencontrar para iniciar la segunda parte, donde vamos a ver los equipos, las diferentes alternativas de equipamiento de procesador térmico que tenemos disponibles para este tipo de procesos. Bueno, quedamos así entonces, ¿estamos de acuerdo? Ok, doctor. Perfecto, nos encontramos entonces a las 10 y 25, ¿eh? Ok. Bien. Interesante, a mí me gusta, por eso yo quería llevar esa maestría de tecnología de alimentos, porque cuando tocaban esos cursos, a mí me gusta, francamente, pero ya cuando es de cálculo, ya se me raya ahí. Uno es que sabe, reconoce el tema, ¿no? Escúchame, ¿estás escuchando? Sí. A ver qué te digo. Si a ti te gusta eso, pero cuando es con cálculos, ahí sí. Pero nada. Chape. 20 minutos, ¿nos vamos a ir a comprar algo? El huevo. Una vez, vamos, porque 10 y 20. Ya. Se nos pregunta todos los días, ¿qué haces? Tú ya debes de tener una agenda de lunes a domingo, ¿qué debes de hacer? Tamaradito, no gallina. Gallina. La gallina no gallina. Gallina no, mañana. Mañana la gallina. No, Diana, mañana toca el tamarado. No, mañana. Estás como la Sofía y tú. Ya se va mi comadre. ¿Cómo no va a tener? Ya se va mi comadre. No le enviaré una botellita de vino. Ven para acá, ven, yo de No te suenes, oye.
Termina.